Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias, gracias, gracias y perdón. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a compartir la energía del día basada en el calendario maya ancestral, Tzolk'in. Este calendario maya se lleva ininterrumpidamente desde tiempos ancestrales en Guatemala. Tzolk'in significa hilera de los días. Ayer empezamos con el Nahual Noj, perdón, con el día Ahmak. El día de hoy es el día Noj, N-O-J. El día Noj nos dicen que es sabiduría, es la energía que rige la mente. Las energías de este día son muy buenas para transformar la experiencia y el conocimiento en sabiduría. Noj significa la conexión de la mente cósmica universal con el intelecto, el conocimiento, la sabiduría y el saber espiritual. Vamos a desglosar una a una las palabras del significado desde su etimología, desde su raíz, para entender claramente la estructura del por qué la palabra significa y se estructura de esa manera. La frase que vamos a desmembrar, por decirlo de alguna manera, por su etimología, es lo que nos dice que es la conexión de la mente cósmica universal con el intelecto, conocimiento, sabiduría y el saber espiritual. Bien, iniciamos con la palabra conexión. Conexión se deriva del latín connexio, que a su vez se deriva de connectere, lo que significa unir, atar o enlazar. Conexión. Esta raíz latina se compone, la de connectere, se compone de con, que significa conjunto, y de nectere, que significa atar. Lo cual derivamos que conexión es el vínculo en la relación. Aquí nos dice que es el vínculo en la relación con la mente cósmica. La palabra mente se deriva del latín mens, que significa mente, pensamiento e intelecto. Esta raíz
está relacionada con el verbo meminice, que significa recordar o acordarse de. Aquí cabe hacer mención que los maestros, los seres iluminados, nos dicen que no es que la iluminación no es algo que se aprende, sino es algo que se recuerda. Y precisamente la estructura de la palabra mente significa eso, recordar o acordarse de. La palabra mente se ha utilizado para describir la facultad de pensar, de razonar y de percibir. La frase dice, conexión de la mente cósmica. Ahora vamos a ver la palabra cósmica. Cósmicas se deriva del griego cósmicos, con K, las dos, cósmicos, y significa el universo. Cósmicos se deriva de cosmos, lo cual significa cosmos también con K, del griego, y significa orden, mundo, universo. Aquí nos están diciendo que precisamente lo cósmico tiene un orden de movimiento, de acción, de existencia. Cósmico. Y la palabra se utiliza para describir cosas relacionadas con el universo, el espacio y la astronomía, o sea, el orden. Bien. Dice, conexión de la mente cósmica universal. Universal, la palabra, su estructura se deriva del latín universalis, porque lleva doble L. Universalis. Que se deriva de universus. Universus en latín significa todo, entero, completo. Entonces lo universal es todo lo que existe, aún lo que no vemos, el infinito, el universo es todo. No llegamos a captar la magnitud del universo. Universus se compone de uni, que significa uno, y versus, que significa girado o dado vuelta hacia, ¿no? Un girado, una vuelta hacia, ¿no? O sea, no hay más que uno,
una existencia, una unificación, una totalidad, un todo, que es lo que compone o es lo que abraza, por decirlo de alguna manera, toda la existencia del universo. El día de ayer, Ahmak se refirió, significa aura, y podríamos decir que eso es el universo, el aura de la existencia. Bien. La palabra universal se utiliza para describir algo que abarca o se aplica a todo sin limitaciones ni excepciones. Conexión de la mente cósmica universal con el intelecto. Ya habíamos visto que intelecto es de alguna manera el significado de mente. Entonces, intelecto se deriva del latín intellectus, así se escribe con doble L, intellectus, que se deriva del verbo intelligere, con doble L, intelligere. Seguro no se pronuncia así, pero así se escribe. Y esta palabra intelligere significa entender, comprender y percibir. Entre mayor capacidad o facultad, ¿no? Mayor capacidad de entender, comprender y percibir X circunstancia, nos lleva al nivel de inteligencia, ¿no? La capacidad, es la capacidad intelectual, podría decirse que ahí es donde se mide la capacidad intelectual, la capacidad que tiene uno de entender, de comprender y de percibir. Bien, el verbo intelligere se compone de inter, que significa entre dos cosas, interno, entre, y legere, que significa leer o escoger. Leer y la palabra leer, la palabra escoger, se deriva de legere. Entonces, intelecto viene a decir, nos está diciendo que se compone entre leer y escoger. Leer no solo se refiere a la lectura de símbolos, de letras, de números. También se lee, la mirada lee lo que ve. Es una lectura, hace lecturas corporales, hace lecturas prejuiciosas, hace lecturas críticas, la mirada. Entonces podemos entender a lo que se refiere es en leer o escoger. Escoger es, pues sí, eso. Preferir algo, ¿no? Algo de varias cosas. Ok, eso es lo que hace el intelecto. Lee y escoge.
y de ahí se crea su inteligencia, su capacidad intelectual de entender, de comprender, de percibir. Bien, la siguiente palabra dice, vamos en conexión de la mente cósmica universal con el intelecto, o sea, es la conexión con el intelecto, con la facultad del ser humano, se puede decir que es la sabiduría, es la conexión con la capacidad del ser humano de percibir, de comprender y de entender hasta aquí. Y luego sigue la conexión con el intelecto, con el conocimiento. Conocimiento se estructura y se deriva del latín cognitio. Cognitio, con T. Que esta palabra se deriva del verbo cognoscere, la que significa conocer, reconocer, aprender. Aquí vemos que conocimiento nos lleva nuevamente en reconocer, en recordar. Entonces nos dicen que el conocimiento adquirido, la información que adquirimos a través del transitar por la vida, ese es el día de ayer, la virtud de la experiencia, nos lleva a que nos hace recordar, reconocer. La mente, junto con el conocimiento, nos hacen recordar, reconocer. Los maestros nos dicen recordar y reconocer quiénes somos. Bien. A su vez, a su vez el cognoscere se compone de co, que significa con, y nocere, que significa conocer. Entonces, conocimiento es con conocimiento, con conocer, ¿sí? Con conocer su estructura. Y el concepto conocimiento se utiliza para describir la comprensión, el saber o la familiaridad con algo. Conexión de la mente cósmica universal con el intelecto, conocimiento, sabiduría. Sabiduría se deriva del latín sapienta, con P y T, sapienta, que se deriva del adjetivo sapiens, como el Homo sapiens, que dicen que es del que venimos. Y sapiens significa sabio o sensato. Por lo tanto, diciéndonos Homo sapiens, nos están diciendo humanos sabios. Muy bien. Sapiens está relacionado con el verbo sapere, latín siempre. Y el verbo sapere significa saber o tener sabor. Saber con tener sabor.
Interesante. Nos está diciendo que la sabiduría es el sabor de la vida, el sabor de, pues sí, del conocimiento, de la percepción, del pensamiento, del razonamiento, el sabor. Eso significa sabor, sabiduría. Muy bien. Continuamos. Dice, el saber espiritual, termina la frase. Saber, bueno, pues ya vimos que es parte de la sabiduría, del sabor. Y espiritual se deriva del latín spiritualis se escribe con doble L, que se deriva de spiritus, del latín spiritus, que significa espíritu o aliento. Aquí nos dice que el espíritu, lo espiritual, tiene que ver con el aliento. El espíritu es el aliento. Por eso se habla de la conexión con la mente universal, porque nos conectamos a través del aliento. Nuestro espíritu, en cada inhalación y exhalación, se conecta con el espíritu universal, porque esto que respiramos no es solo el oxígeno o a lo que se le llama oxígeno. Es esto que no vemos, no es solo aire, no es el aire que vemos pasar, no, es esa red con la que dicen que estamos conectados los maestros, los que saben de la materia, precisamente al universo, a la energía universal, a la mente cósmica, a Dios. Por eso es que la religión católica habla de la semejanza de Dios e hizo al hombre, pero es metafóricamente, pero en realidad es la conexión que tenemos con, con la gravedad. O sea, hablando científicamente, la gravedad es una de ellas, ¿no? O sea, estamos conectados a la gravedad, que es lo que nos mantiene con los pies en la tierra y mantiene todo el orden del planeta y a su vez el orden cósmico por los planetas, el Sol, la Luna, los satélites, las estrellas. O sea, todo eso está conectado de esa red espiritual, de ese aliento del gran espíritu, y nuestro espíritu y el espíritu de todo lo demás. Por eso es que los maestros, los abuelos, los ancestros decían que todo tiene un espíritu, porque todo está sostenido invisiblemente del gran espíritu. El gran espíritu es lo que sostiene la totalidad, el universo. Bien. La palabra espiritual, la palabra spiritus, del latín spiritus, se relaciona con el verbo expirare,
spirare, es sin la es pirare, perdón, igual que ese spiritus, spirare, que significa, el verbo spirare significa soplar o respirar. Dentro de los conocimientos adquiridos hay un maestro que nos dice que la respiración, soplar y respirar es absorber y el soplar es lo que exhalas, inhalar y exhalar. Nos dice que la respiración, la manera en cómo circula la respiración en nosotros, cuando nosotros respiramos, inhalamos, viene de acá atrás hacia nuestra nariz, entra a nuestro cuerpo, lo recorre, sale y lo expulsamos hacia abajo. Es el movimiento energético de la respiración hacia abajo, pasa por debajo de nuestros pies, vuelve a subir por detrás de nosotros y aspiramos. Ese es el ciclo de la respiración. Entra, sale, baja, sube por detrás. O sea, crea nuestra aura, por decirlo de alguna manera. Es parte de esa energía vibracional. Entonces es interesante ver que expirare significa soplar o respirar. La palabra espiritual, el concepto espiritual, se utiliza para describir lo relacionado con el espíritu de la mente o la conexión con lo divino. Lo relacionado con el espíritu de la mente. ¿Por qué le llaman espíritu? Porque es algo que no se ve. Por eso es espíritu. Lo que nos mueve a nosotros, lo que nos da el calor, lo que nos da la luminosidad de los ojos, lo que permite que se genere, que trabajen todos los órganos, se genere movimientos, se generen percepciones, como son las emociones, como son el amor, como es la ira. Todo eso no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Entonces se le llama espíritu a todo eso que no se ve, pero que se sabe que existe, que hay un alma, hay un espíritu que sostiene cualquier manifestación de vida o creación. Bien, entonces podemos decir que Enoch, en base a todo esta información que nos han dado de la estructura, de lo que podría sacarse el significado de la frase, entender que Enoch, sabiduría, es la relación o vínculo de pensar, de razonar o de percibir con el universo, espacio y astronomía, aplicado a todo sin limitaciones ni excepciones.
comprender el saber familiarizado con ser prudente y juicioso. El mensaje de Noh, la energía del día, es transformar el conocimiento y la experiencia en sabiduría. Y ayer, para que vean que todo está entrelazado, el día de ayer precisamente, el aura rápidamente nos decía que es la virtud, el aura nos dice que es una energía que nos cubre y la cual manifiesta nuestras emociones, nuestro ser, lo que somos, lo que sentimos es lo que somos. Si quieren ver el video del día de ayer, se habla más específicamente del aura. A lo que voy, que aquí nos habla que la experiencia es el conocimiento adquirido a través de la práctica y la observación. Y se deriva del verbo expiri, que significa probar, experimentar. Es la vivencia personal, la percepción y la conciencia. O el conocimiento adquirido a través de la interacción del mundo que nos rodea. Bien, entonces Noh, sabiduría, conocimiento, experiencia. Todo es en sí lo mismo. Bien. Damos por terminada esta pequeña charla. Voy a estar haciendo estos videos con la energía diaria. Son 20 días, 20 energías del cual se compone. Winal se le llama la veintena, que puede ser el mes del año Tzolk'in. Desde hace 20 años adopté este calendario maya de las tierras de Guatemala como una disciplina de vida. Y mi intención es ir entendiendo, ir percibiendo lo que los ancestros nos manifestaban con su sabiduría en estos conceptos. Existe un libro llamado Chumilaljuj, que significa el libro del destino. Está escrito por el abuelo sabio Carlos Barrios, un abuelo joven, pero de una sabiduría ancestral, conocimiento ancestral. Y entre el calendario, permítame, el calendario maya 13 es el cargador en el que estamos, el año 13 el 5153 significa la cuenta larga.
y aquí se ve 2025-2026. Ayer también lo comentaba. El calendario Maya App es calendario Maya App. Este calendario Maya App es el de los 365 días, que es el calendario más exacto de todas las culturas ancestrales. Y dentro de este calendario de 365 días está el calendario Tzolk'in, que se compone de 260 días, también ayer lo comentaba, que es el tiempo de gestación humano y también tiene que ver con los ciclos de la luna. Bien, me retiro, los dejo. Perdón y gracias, gracias y perdón, bendiciones se viertan en su ser de luz. Si el gran espíritu y los tiempos nos los permiten, nos veo el día de mañana con la energía del día. Namaste.